Estamos comenzando nuestro noveno o décimo encuentro, ya le perdí el número, pero va a ser la lección número 8 de nuestro viaje exploratorio por las tierras bíblicas, así que bueno, bienvenidos todos los que estamos aquí, Gustavo que recién se sumó también, aquellos que nos puedan estar viendo en la aplicación ahora y a todos los que van a verlo en diferido, en YouTube o en alguna otra aplicación. Voy a compartir pantalla. Aquí estoy. Muy bien. Ahí va. Bien, ¿se ve bien? Ok. Bueno, hoy en nuestra clase número 8, la historia va a rondar alrededor de Ruth, la moabita, y su llegada a Belén, y geográficamente nos vamos a ubicar en la región montañosa de Judá. Este es nuestro itinerario para el día de hoy. ¿Sí? Vamos leyendo parte de la historia bíblica que se encuentra ubicada temporalmente en la época de los jueces, así como fue la lección anterior con Débora y Barak, ¿recuerdan? Dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país, y un hombre de Belén, en Judá, fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efraimitas de Belén, en Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Bueno, ahora continuamos con la historia, pero hablamos ya de la época de los jueces, un periodo histórico que fue el que siguió a la época de la conquista mediante Josué, y luego de los jueces vinieron los reyes, ¿sí? Samuel fue el último juez, podríamos decir así, y luego ya vino Saúl y todo el gobierno monárquico. Bueno, ahí tenemos a Noemí, cuyo nombre significa placentera, también se debería normalmente en hebreo decir Nomi, también se ha traducido del hebreo como Naomi, y Noemí en castellano, todo significaría lo mismo. Muy bien, entonces vemos acá un pequeño mapa para recordar nuestro territorio. Voy a poner un lápiz, perdón, para ir marcando. Ahí está. Entonces tenemos en la región sur el Mar Muerto, Río Jordán, Mar de Galilea, Mar Mediterráneo, y vamos a estar ubicados aquí en la región sur. Como ustedes pueden ver, este mapa es la distribución del territorio de Israel en las 12 tribus. Ahora tengo otro que está en castellano para que podamos recordar los nombres, pero el territorio que nos interesa hoy es el que le correspondió a la tribu de Judá, que es todo esto que vemos aquí en color anaranjado. Y llamativamente y particularmente vemos que dentro de este territorio hay lo que se puede llamar como un enclave, es un segmento del territorio incrustado que le pertenecía a Simeón. Históricamente esto no tuvo relevancia porque nunca vemos que Simeón, los descendientes de Simeón se hayan aliado con Judá. Sí, la alianza siempre estuvo entre Benjamín, que tiene esta porción acá pequeña, y Judá al sur, pero la verdad que
Simeón aquí al sur es como un signo de pregunta, no sabemos mucho de lo que pasó con esta tribu. Bueno, entonces se nos dice que Elimelec con su esposa y sus hijos fueron desde Belén hasta los campos de Moab, ¿sí? Recordemos que el territorio de Moab lo habíamos visto cuando contamos que desde Cades Barnea, ya pasados los 40 años de peregrinaje, el pueblo de Israel vino así, tuvo que bordear el territorio que le pertenecía a Edom, ¿se acuerdan? A los descendientes de Esaú, los edomitas ahí, bordearon por el sur y empezaron a subir para el norte, y aquí pasaron por las llanuras de Moab, que es acá donde estaría la flecha, y luego en el ascenso hubieron reyes de los descendientes de Amón, que eran reinados que estaban en la zona norte. Los amonitas bajaron, hicieron guerra contra los hijos de Israel, y este territorio fue conquistado por los hijos de Israel, y fue entregado a Rubén y a Manasés y a Gad, son los tres nombres que vemos acá. Al sur del territorio correspondiente a Manasés, limitado por este río, estaría el territorio de Moab. Todo esto sería Moab con sus llanuras y sus montañas. Así que ellos hicieron este recorrido de Belén a los campos de Moab. Acá tenemos otra foto donde podemos observar el relieve. Arriba a la izquierda un poquito más lo que sería una foto satelital, y en este mapita donde vemos los relieves observamos cómo ellos tuvieron que bajar desde la cadena montañosa central, que es toda esta de acá. Recuerden que el territorio de Israel lo dividimos en lo que sería la llanura o la costa mediterránea, la Cefelá, que sería el pie de montaña, toda la cadena montañosa central, la cual la parte norte que ya vimos pertenecía a Efraín, como con algunas ciudades importantes, como vimos, recuerdan, Samaria por acá, Siquem al norte y Samaria un poco más al sur, y esta misma cadena montañosa se continúa con un territorio que le pertenece a Judá, que es el que vamos a ver hoy. Luego teníamos la llanura central, con todo el valle del Jordán, en esta depresión, y yendo hacia el este tenemos otra cadena montañosa, que hace como otro cordón, límite geográfico natural, que es lo que va separando al territorio de Israel de los territorios extranjeros. En la zona sur de esta cadena montañosa central estarían las montañas de Moab, y luego de las montañas de Moab, las llanuras de Moab. ¿Está? Esto que vemos acá en verde es lo que ya dibujamos anteriormente, que fue el recorrido que hicieron los hijos de Israel de la mano de Moisés, hasta que en el monte Nebo Moisés muere, y después los hijos de Israel de mano de Jericó cruzan, de mano de Josué, cruzan hacia Jericó. De alguna manera, Elimelec con sus hijos y su esposa hicieron el camino inverso, ¿sí? Fueron de Belén, descienden a la llanura, cruzan las montañas, ahora vamos a ver por dónde, y van a las llanuras de Moab, ¿sí? Muy bien. ¿Escuchan bien? Sí. Bien, bueno, no estoy viendo las caritas de nadie, cualquier cosa me interrumpen y vemos lo que necesiten ver. Entonces, dice que se levantó Noemí, se levantó con sus suegras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Es decir, Noemí pensó en volverse de Moab otra vez a su tierra, a Belén, en Judá. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ellas, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí le dijo a sus dos nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotros
de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, entonces esta hermosa historia que empezó con este peregrinaje de Elimelec con Noemí y sus hijos, y 10 años después, tras la muerte de Elimelec, tras la muerte de los dos hijos, la desamparada Noemí escucha que en la tierra de Belén había, Dios la había prosperado nuevamente y piensa en volver, ¿sí? Algunos comentarios para hacer de esto. Vemos acá esta declaración de Noemí, ¿no? Una declaración hermosísima, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿sí? Y esto nos está hablando de alguna manera de la conversión de Noemí, ¿no? Es una declaración de fe, una declaración de confesar con su boca que ella abrazaba al único Dios verdadero, al Dios de Israel, como su propio Dios, ¿sí? No sabemos en qué momento sucedió esta conversión, si fue en este momento, si fue un proceso previo, si fue un requisito que Noemí y Elimelec le pusieron a su hijo para que tome una mujer de ese pueblo o no, realmente no lo sabemos, pero lo hermoso es cómo Dios llamó y hizo que esta mujer extranjera pudiese reconocerlo como el Dios de su vida. La época en la cual Ruth y Noemí regresan a Belén es en el comienzo de la siega de la cebada, ¿sí? La siega de la cebada corresponde a la época de verano en Israel, ¿sí? Y ahora vamos a ver, porque es interesante esto de la cebada, no es solamente una época del año donde hay una actividad económica, sino que la maduración de la cebada iba marcando también una forma de identificar el comienzo del año. Una de las preguntas, si yo te pregunto a vos, bueno, ¿cuándo comienza el año? Vos decís, comienza el 31 de diciembre, o 1 de enero, 31 de diciembre, ¿no? Termina el año y comienza el otro. Y si yo te pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son los parámetros? Probablemente vos no lo sepas. La verdad que yo tampoco sé exactamente por qué es esa fecha. Sin embargo, el calendario hebreo era un calendario que tenía una combinación lunar, solar y agricultural, ¿sí? Nuestro calendario es un calendario eminentemente solar. Sin embargo, en la tierra de Israel, en aquella época, el calendario era una mezcla de lo que pasaba con los movimientos de la luna, del sol, y sobre todo lo del sol no en la posición del sol en el firmamento, sino de cómo la luz solar influenciaba la maduración de la cebada. Entonces, en cuanto al calendario lunar, vemos que cada vez que aparecía una luna nueva, empieza el cuarto creciente, eso se conocía como el principio de los meses, ¿sí? O conocido como la cabeza del mes o el Rosh Hodesh. Y ese es el primero en los meses, ¿sí? El primer día del mes comienza cuando se empieza a iluminar una luna nueva. Y el comienzo del año
se establecía cuando la cebada estaba madura. Eso implicaba que a veces el año, el calendario hebreo, tuviese 12 meses, pero otras veces tenía 13 meses. ¿Por qué? Porque si por algún motivo Dios no había mandado la suficiente cantidad de sol para que la cebada madure, entonces, bueno, no se podía declarar el comienzo de un año nuevo. Había que esperar al mes siguiente. Entonces, cuando la cebada estaba madura y cuando aparecía el primer rayito de luz de la luna nueva, ese día era el primer día del año hebreo. ¿Está? Muy interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, precisamente la salida de Egipto fue en el mes de Abib. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Esta palabra Abib significa tierno, maduro, y habla de una espiga que está madura pero no está seca. Es decir, es un momento justo del grano en la espiga. Porque si está verde, no es Abib. Si ya está demasiado seca y los granitos se caen de la espiga, ya está pasado, ¿no es cierto? Tiene que ser ese momento de un grano tierno, pero todavía adherido a la espiga de cebada. Como verán, es un término técnico, es agricultural, y bueno, en alguna época habíamos hecho un estudio un poquito más detallado. Acá lo vemos, por ejemplo, de dónde sacamos todas estas conclusiones, se deducen de lo que fue el relato del Éxodo, ¿no? Porque con la salida del pueblo de Israel de Egipto, ahí comienza el pueblo de Israel empieza a tener, vamos a decir, un año calendario con sus fiestas, sus celebraciones y demás. Entonces todo comenzó ahí. Fíjate que cuando vinieron recuerden que la salida de Egipto se produce, si mal no recuerdo, el relato a partir del capítulo 12, que se celebra la última Pascua, ¿no? O sea, la primer Pascua y de ahí la última plaga y de ahí salen todos. En el capítulo 9 tenemos la descripción de una de las plagas, creo que fue la de granizo. Entonces dice, fíjate, el lino pues y la cebada fueron destrozadas porque la cebada ya estaba espigada. La palabra hebrea que aparece ahí es abib. Y el lino en caña, gibol. Más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos, eran afilot, ¿sí? Entonces, abib y afilot son dos términos hebreos para describir cómo estaba la espiga de los cultivos, ¿sí? Tanto la cebada, hola mi amor, tanto la cebada como el trigo y el centeno son, las ramitas son bastante parecidas, ¿sí? Pero evidentemente tienen un tiempo de maduración diferente. Entonces, para la época de las plagas de granizo, la cebada ya estaba abib, que fue la época, días posteriores, ya vino la última plaga y ya está, ya salieron. Sin embargo, las espigas de trigo y de centeno todavía estaban verdes. Es por eso que cuando hablamos del mes de Abib, cuando hablamos de acá, vosotros salís hoy en el mes de Abib, estamos hablando de el mes de la madurez o de la espiga madura. ¿Y cuál es la espiga madura? La cebada, no puede ser el trigo ni otro tipo de grano. Bueno, acá tenemos algunas imágenes relativamente recientes, ¿no? De cómo es la cosecha de este tipo de cereales, y es importante que veamos estas gavillas, estos manojitos así, porque hay un dato también de lo que va quedando residual o de lo que se va cayendo de cada una de estas espigas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué era la ley que Dios había dejado para este tipo de cosecha. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Acá hay una pregunta de Elena, dice, entonces los meses eran más cortos porque la luna cambia cada 28 días y por lo tanto el año también
sería más corto, era una forma diferente, de contabilizarlo. Y sí, los meses tenían menos días, ¿no? Tenían de 28 a 30 días porque iban siguiendo el ciclo lunar, ¿no? Y como dije, había años que en vez de 12 meses podían tener 13 meses si es que la cebada todavía no estaba totalmente madura, ¿sí? Es muy interesante cómo esto obligaba al pueblo de Israel a que estuviera permanentemente dependiendo de la provisión de Dios, incluso para armar su agenda mensual o su agenda anual. Hoy vos agarrás tu teléfono, abrís la aplicación y si querés decir, bueno, yo me voy a reservar los jueves de los próximos 5 años para tener el estudio bíblico a las 3 de la tarde y ya te lo podés agendar y ya lo podés programar. La aplicación te permite hacer eso. Si viviéramos en Israel en aquella época no podríamos hacer eso, porque no sabríamos cuándo van a caer, qué fecha va a caer eso. Tendríamos que depender de que si el Señor quiere y manda el sol y manda el agua suficiente y madura la cebada, y si ese día no hay nubes y entonces se puede ver la luna y se puede ver el rayito de la luna iluminada, entonces ahí comenzaría el 1 de mes y ahí arranca nuestra semana, nuestro mes o nuestro año, ¿sí? Una dependencia muy diferente a la que nosotros vivimos. Lo mismo cuando hablamos del clima, ¿se acuerdan de la provisión de agua? Fue una de las cosas que el Señor les dijo, ustedes vienen de Egipto donde pisan y sale agua del piso, acá no, los llevo a una tierra donde van a depender de las lluvias, entonces ustedes van a depender de mí, dice el Señor, ¿no? Interesante. Muy bien, avanzamos un poquito más, entonces acá un repaso de lo que es la topografía, ¿no? Cómo son las características del suelo en este corte transversal, donde vemos que la altura a nivel del mar del Mediterráneo y cómo tenemos esas dos cadenas montañosas que hoy graficamos, la cadena montañosa central que habíamos dibujado hoy, donde están, vamos a decir, en el vértice de todas esas montañas, están ubicadas las ciudades más importantes, no solo Jerusalén, sino al norte Samaria, más al norte Siquem, y más al sur de Jerusalén, que son las que vamos a ver hoy, están Belén y Hebrón. No se puede abrir. Y después, bueno, la gran depresión del Valle del Jordán, y del otro lado las otras cadenas montañosas, que ahora vamos a ver en otro gráfico también, dentro de los cuales ya hemos recorrido el monte Nebo, ¿se acuerdan? El monte donde Moisés murió y de donde Moisés pudo ver toda la tierra prometida, ¿no? La tierra que debían conquistar. Pasando este cordón montañoso, nos encontramos acá nuevamente con los campos de Moab, las llanuras de Moab. Así que este es todo el recorrido que Noemí hizo 2 veces, ¿no? Y que Ruth hizo al acompañar a su suegra. Muy bien. La zona geográfica que hoy vamos a estar considerando es la región montañosa de Judá. Vamos primero al mapa aquí a la izquierda, donde tenemos el mapa de todo el territorio de Israel. En el mapita central tenemos la región montañosa de Efraín o de Samaria, que ya estudiamos, que sería esta zona de acá, ¿sí? Y en cuanto a territorio asignado, la misma región montañosa, pero más hacia el sur, correspondería el territorio a Judá. Los límites geográficos están ubicados aquí formando una especie de romboide, y vamos a ir recorriendo alguna de ellas, ¿sí? Destacamos hacia el este el desierto de Judea, que estaría ubicado acá, que lo vamos a ver muchas veces, ahí sucedió la tentación del Señor y muchas otras cosas. Hacia el oeste estaría la Cefelá, que sería esta zona de acá, que es
algo intermedio entre la montaña y la llanura, es como un pie de montaña. En este lugar, por ejemplo, sucedió la batalla con los filisteos donde David derrota a Goliat, así que ya lo vamos a ver. En el desierto de Judea es un lugar donde David se escondió de la persecución de Saúl, así que es una historia que vamos a ver. Y bueno, después, dos puntos importantes, uno tiene que ver con el paso de un río que hay acá, es el río Nahal, el río Yitab. Nahal sería río o torrente, que siempre lo mencionamos, ¿no? Son esos ríos que habitualmente está el cauce seco y solamente en las épocas de lluvia toman agua, ¿sí? Y acá en el sur también otro asentamiento conocido como Arad y el río Yatir. Bueno, acá los mismos mapas, pero observamos este mapita, que hoy lo teníamos en hebreo, ahora ya un poco más fácil de ver, donde encontramos la distribución geográfica de las tierras, ¿sí? Fíjense todo el territorio de Judá, Simeón que ya mencionamos, Benjamín, Efraín y Manasés al norte. Acá estaría en esta zona lo que ya vimos es el Valle de Jezreel, y bueno, hablamos de Rubén, Gad, Manasés y los campos de Moab al sur, algo que ya repasamos. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de historia, a ver de dónde sale el nombre de Judá. Dice que Lea, que fue la primera esposa de Jacob, ¿recuerdan? Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Entonces, el nombre Judá significaría dar gracias a Dios o alabar a Dios. Eso es lo que significa el nombre Judá, al dar gracias a Jah. Bueno, fíjate que en Génesis 49, donde Jacob le da una bendición a cada uno de sus hijos, a Judá le dice, y a ti Judá te alabarán tus hermanos. En un juego de palabras es como si dijera, y a ti, que eres la alabanza de Jehová, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. ¿Sí? Esta es una profecía donde Jacob dice que de Judá y de los descendientes de Judá saldrían personas y que todo el resto de los descendientes de Israel, de Jacob, se inclinarían ante él. Es decir, está anticipando una posición de liderazgo o de reinado en los descendientes de Judá, lo cual efectivamente se cumplió, específicamente con David, con Salomón, con los otros descendientes y finalmente, por supuesto, con el Mesías, que también sería un hijo de Judá, ¿sí? Entonces, acá vemos la raíz de la palabra, por más de que no sepamos hebreo, observen cómo estas tres letras la podemos ver acá en el nombre de Judá, las tres letritas, y lo vemos acá en la palabra alabar. Fíjense, sin entrar a querer saber el idioma, pero vemos cómo aparecen, pero se me mueve cuando quiero dibujar, aparecen las tres letras, ¿sí? Entonces, alabar a Jehová con su raíz, alabar o dar gracias. La idea de dar gracias es interesante, ¿no? Porque para nosotros en castellano, como un acto de buenos modales, es simplemente decir una palabra. Sin embargo, en la cultura hebrea, el poder agradecer a alguien implica de alguna manera una confesión. ¿En qué sentido? Es reconocer lo que al otro en base
a lo que ha hecho y es una disposición para la gratitud, ¿sí? Si yo quiero agradecer a alguien, necesariamente tengo que estar reconociendo lo que esa persona ha hecho. Tiene que haber hechos de por medio. Bueno, fíjense que este nombre de alguna manera se popularizó más o menos para la misma época. El hermano de Jacob, Esaú, se casó con una mujer de nombre Judith, ¿sí? Que tendría la misma etimología que Judá. Entonces ya era una palabra que iba teniendo, un concepto que iba teniendo un sentido en la época. Muy bien. Ahora vamos a meditar un poquito, si me permiten hacer una pausa de lo que es la geografía, algo que mencionamos ayer que es interesante, ¿no? ¿Qué significa ser judío? ¿Qué significa ser judío? Hoy por hoy hablamos de un judío o hablamos de judaizar y uno tiene una idea en la cabeza, pero vemos cómo este concepto de ser judío fue cambiando a lo largo de la historia. En un primer momento, ser judío implicaba ser del linaje de Judá, ¿sí? Entonces, fíjate cómo acá van hablando los Judá con sus otros hermanos cuando lo vendieron a José, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces acá Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vení, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, nuestra carne, ¿sí? Entonces, en este primer momento, decir yo soy de Judá implicaría una cuestión básicamente de tipo sanguínea, familiar o étnica. Luego, pasado el tiempo, fíjense, ya estamos en la época de los reyes, fíjense cómo cambia el concepto. Dice, entonces Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat, disculpen, buscando que haya un poco de silencio en la casa, difícil. Bueno, dice, entonces, en aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram y echó a los judaítas de Elat completamente. Y los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy. Fíjense que acá hay una guerra de diferentes grupos étnicos que ocupaban diferentes zonas, ¿sí? Reyes gentiles en la región de Aram, al norte de Israel, el rey de Israel, que era Peca, sitiando a un territorio al sur, porque el rey de Israel gobernaba al norte, y bueno, se produce una guerra acá y se echa de una zona de Elat, no importa eso ahora, pero quiero destacar cómo se hace referencia a los judaítas. ¿Quiénes eran los judaítas? Bueno, los que habitaban en una zona geográfica, al sur, una zona al sur de lo que serían los territorios norte de Israel. Entonces, acá tenemos que la idea de ser judío para esta época ya no era exclusivamente por una cuestión de sangre, sino que tenía que ver con la etnia, pero también tenía que ver con una ubicación geográfica. Es decir, si vos habías nacido, por ejemplo, y pertenecías a la tribu de Neftalí, que están al norte, pero te mudaste con tu familia y estabas viviendo en Belén, bueno, podía ser considerado geográficamente como un judío, no de sangre
judía descendiente de Judá, sino como un judío porque habitabas en los territorios de los descendientes de Judá. ¿Sí? Años después, ya estamos hablando acá, para Esther es la época donde el territorio de Israel, dividido en las tribus del norte y del sur, las tribus del norte habían sido llevadas cautivas y habían sido esparcidas y asimiladas, ya habían desaparecido como entidad, y la tribu del sur, Judá y Benjamín, eran el único vestigio del monoteísmo, de la fe, de la antigua fe de Israel. Los únicos que podían llevar la bandera del Señor, de Jehová, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, eran solamente las tribus del sur, Judá y Benjamín. Entonces, fíjate acá en esta historia, dice, había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjaminita. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué si Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, por qué se lo llama judío si no era de la tribu de Judá? Acá el criterio no es sanguíneo, tampoco es geográfico, sino que el criterio acá es una relación religiosa. Mardoqueo era monoteísta. Y para aquella época, en la historia de la humanidad, el único pueblo monoteísta era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Como todas las tribus habían desaparecido, los únicos que quedaban eran descendientes de la tribu de Judá y algunas de Benjamín, entonces a esa gente se la llamaba genéricamente judío. Entonces, decir que sos monoteísta era lo mismo que decir ser judío, sin importar si eras descendiente de la tribu de Judá o algún descendiente de otra tribu, o sin importar el lugar donde estuvieras. Ya yendo al Nuevo Testamento, fíjate cómo acá la clasificación cambia. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Acá la diferencia no importaba dónde vivías, de qué tribu venías, no tenía que ver con si eras monoteísta o no, porque los samaritanos también eran monoteístas, era simplemente una clasificación étnica, pero sobre todo religiosa. Étnica religiosa, si era judío o era samaritano. Ambos grupos venían de un ancestro común, que es la antigua fe de Israel, pero se habían dividido por diferentes motivos. Y luego, cuando avanzamos un poquito más, vemos otra clasificación. Observen, dice, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces el relato hace una diferencia entre los discípulos de Juan y los judíos, dice. La pregunta es, ¿los discípulos de Juan no eran judíos acaso? ¿O Juan tenía discípulos que eran hindúes o eran asiáticos? No, los discípulos de Juan también eran israelitas, pero se hace una diferencia entre ellos y los judíos. ¿Quiénes son estos judíos? En el capítulo 7 lo mismo, fíjate, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, al norte, pues no quería andar en Judea, al sur, porque los judíos procuraban matarle. ¿Cómo los judíos, Jesús? Si en el norte, en Galilea, también hay judíos. Sí, pero acá la denominación judío hace referencia a la ubicación geográfica y a la ubicación en una distribución política. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel, cuando vino la ocupación romana, fue dividida en provincias. Fue dividida en provincias.
y la provincia del sur se la llamó Judea. ¿Que esta provincia de Judea era lo mismo que el territorio que Josué le dio a los hijos de Judá? No, era una distribución política que hicieron los romanos. Entonces, a los habitantes de este territorio, ¿cómo se los llamaba? Judíos. ¿Por qué? Porque es un gentilicio, ¿no? Son los habitantes de una región política, geográfica, conocida como Judea. Y por eso acá entendemos que hay una distinción entre los judíos y los discípulos de Juan. Todos eran descendientes de Israel, pero estos judíos que hacían distinción con Juan, o estos judíos que procuraban matar a Jesús, eran los judíos que vivían en la zona de Judea, en la capital. ¿Sí? Entonces, un gentilicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se alcanza a entender la diferencia? Esto es importante porque nos permite aclarar para no sacar falsas conclusiones. Porque si yo digo, los judíos procuraban matar a Jesús, la conclusión a la que yo puedo llegar es decir, bueno, todos los descendientes de Israel fueron personas que persiguieron a Jesús. Y con ese discurso se generó, por ejemplo, un odio hacia el pueblo de Israel, que eso se trasladó durante el catolicismo romano, la época de la Inquisición, incluso en el protestantismo también. Ha habido siempre así como un espíritu antisemita, decir, bueno, los judíos son los asesinos de Jesús. Sin embargo, con este análisis vemos claramente que los judíos a los que se hace referencia acá eran a los habitantes de una provincia romana. Es decir, que vos podías ser, haber nacido en, no sé, en España, que pertenecía al Imperio Romano, y estar ahora radicado en la provincia de Judea y ser un judío, aunque fueses gentil. ¿Me explico? Es un gentilicio. Entonces, interesante tener presente eso para nuestras lecturas. Bueno, avanzo un poquito más. Hoy día, cuando hablamos de judíos. Buena pregunta, porque esa es mi próxima diapositiva, plantea eso. ¿Qué es ser judío hoy día? ¿No? Fíjate, no me acuerdo bien cuándo fue el renacimiento del Estado de Israel, fue en la década del 40. Entonces ahí, cuando se fundó el Estado moderno de Israel, había que definir quiénes eran judíos. Entonces, aquellos judíos, líderes judíos que propiciaron la formación del Estado moderno de Israel, eran gente que tenían sangre judía, pero muchos de ellos eran ateos, porque, no sé si sabrán, pero la mayoría de los que tienen sangre judía son ateos, ¿no? Respetan las tradiciones, por ahí respetan las fiestas y demás, pero no tienen una conversión al Dios de Israel. Bueno, entonces, a mediados del siglo pasado, una idea de ser un judío de pura sangre implicaba eso, tener en tu libreta de familia el apellido, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero no interesaba si vos eras creyente en el Dios de Israel o no, podías ser ateo. Entonces, ser judío en esa época era simplemente un criterio étnico o político. ¿No? En estos últimos años, las castas religiosas ortodoxas han ido ganando poder político en Israel. Todo lo que sea, por ejemplo, jueces, notarios, todo eso está, las personas que manejan eso son rabinos. Entonces se va cambiando el término y tal vez al día de hoy, para esta gente que lidera en Israel ahora, ser un verdadero judío
implica, ¿qué cosa? Que vos tengas una observancia o una adhesión a la religión judía. A la religión judía, al judaísmo religioso. Y este judaísmo religioso se gesta desde la Revolución Francesa para acá. ¿Sí? Tiene 200 años. En el mejor de los casos, de la Edad Media para acá. ¿Sí? Entonces, digamos que puede tener como mucho 1000 años. ¿Sí? De tradiciones, de normas, de estructuras y demás. Entonces, hoy ser un verdadero judío implica adherir a la religión judía establecida por los grupos ortodoxos, ¿sí? Y eso te haría un verdadero judío. Por ejemplo, vos no serías reconocido como un verdadero judío si tuvieses apellido judío, pudieses documentar que en tu sangre corre genes del mismo Abraham, pero si vos decís que crees en Jesús como el Mesías, entonces no sos aceptado como un verdadero judío. ¿Por qué? Porque el criterio hoy es más bien religioso. Fíjate el nivel de contradicciones que vos podés ser aceptado como un verdadero judío y ser homosexual, declarado. Porque, no sé si saben, pero Israel es la capital mundial del orgullo gay. Sin embargo, si vos sos un creyente en Jesús el Mesías, no sos aceptado por esos notarios que son los que te firman, ¿viste? Te firman la ciudadanía. No sos aceptado como un verdadero judío si vos sos un seguidor de Jesús el Mesías, aunque te llames Moshe Rabinovich, ¿viste? ¿Y los judíos mesiánicos cuáles son entonces? Y los judíos mesiánicos, hablábamos anoche, ¿no? De lo peligroso de ese nombre. Porque el judaísmo mesiánico es como una combinación de dos cosas que son el agua y el aceite. Porque si yo digo, yo sigo el judaísmo, ¿qué es el judaísmo? Las tradiciones, las costumbres, las normas. Bueno, puede ser, pero mesiánico, sigo a Jesús el Mesías. Ningún rabino ortodoxo me reconocería a mí como un verdadero judío si yo adhiero a Jesús el Mesías. De hecho, debo negar a Jesús el Mesías para ser reconocido como un verdadero judío. Supongamos que yo soy un maestro, estudié y ahora quiero ser un rabino, pero quiero ser un rabino del judaísmo mesiánico. No lo puedo hacer. Debo renunciar públicamente a mi fe en Jesús el Mesías para ser reconocido como un rabino mesiánico, por ejemplo. Supongamos que me quiero circuncidar. Bueno, si me quiero circuncidar, entonces debo negar a Jesús el Mesías para que un rabino me haga la circuncisión según el rito del judaísmo. ¿No? Y dentro de todas las variantes, porque ustedes saben que hay, así como en el mundo evangélico protestante hay millones de denominaciones, también en el mundo del judaísmo hay muchas diferentes escuelas o variantes. Todas están permitidas, menos las de aquellos que dicen adherir al judaísmo, pero que creen en Jesús el Mesías. Ellos no están habilitados. Entonces, bueno, como ven, el tema es complejo y tenemos que ver a qué nosotros nos adherimos, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy un ferviente estudiante de todo lo que es la cultura y el trasfondo hebreo, ¿no? Y bueno, como ven, trato de estudiar y de compartir pequeñas cosas que tienen que ver con el hebreo, la cultura y demás. Pero
esto que es un movimiento que va en auge, lo que se llaman raíces hebreas. Si ustedes googlean y buscan, van a ver que movimientos de raíces hebreas hay muchos. Todos empiezan diciendo, bueno, yo ya tengo al Mesías, a Cristo, a Jesucristo. ¿Qué era Jesús? Y era judío, entonces me voy a acercar al judaísmo, para acercarme a la cultura y a las enseñanzas del pueblo de Jesús. Suena bastante lógico, ¿no? Pero en esa búsqueda de acercarme al judaísmo, con lo que me encuentro en muchos de esos movimientos es ¿con qué? Con el judaísmo religioso, que se empezó a constituir más o menos en la Edad Media, la época de Maimónides y compañía, hasta el presente. Entonces un judaísmo que trae vestigios del fariseísmo de la época de Jesús, más todas las tradiciones que se agregaron en la Edad Media, o los grupos sefaradíes, kenazíes, bueno, que son los grupos tradicionales. Entonces mucha gente queriendo acercarse al judaísmo de Jesús, se termina acercando a un judaísmo tradicional de la Edad Media. Costumbres y un montón de cosas que algunas no solo no son bíblicas, sino que muchas son antibíblicas, ¿no? Entonces el tema es complejo, porque debemos ir al Jesús de la historia, debemos ir al pensamiento hebreo de la época, y yo estoy constantemente en esa búsqueda, pero con el cuidado de no enredarnos y no meternos en tradiciones de hombres, que vienen, ya les digo, de cualquier lado, muchas de ellas menos de la Biblia propiamente dicho, ¿sí? Muy bien. Bueno, avanzamos un minutito más porque ya estamos en hora, así que Manuel tiene que irse a su trabajo, y yo al mío, tengo consultorio hoy, pero a ver si podemos, no sé por qué no me deja compartir, voy de vuelta. Estaba abriendo el equivocado. Bueno, una miradita más a la geografía, como para quedarnos con esta primera introducción. Entonces vemos la zona de nuestro estudio hoy, que es la tierra de Judá. Tenemos puntos específicos que vimos, ya dijimos al norte lo que sería el Nahal Yitab, que es esta foto de aquí a la derecha. Como ven, es un arroyo que hoy está un poco más canalizado, pero son hilitos de agua, ¿no es cierto?, que tal vez en épocas de lluvia pueden tener más cantidad de agua. Esta sería acá arriba a la izquierda una imagen de la Cefelá. Como ven, no es ni montaña ni llanura, sería el pie de montaña que corresponde a todo este territorio de acá. El desierto de Judea, abajo a la derecha, que es donde vamos a ir varias veces, y bueno, puntos icónicos específicos como puede ser el río, estos dos asentamientos, ¿sí? En este corte de la tierra nuevamente pueden ver los cambios, las diferencias de la superficie. Este sería el cordón montañoso central, que es donde están ubicadas todas las ciudades que nos interesan a ver, algunas de las cuales ya hemos visto. Como para que nos llevemos una referencia, decir, bueno, ¿dónde está Jerusalén? Si yo agarro un mapa, ¿dónde lo miro? Bueno, Jerusalén está más o menos a la altura del límite norte del Mar Muerto. Un poco más abajo se encuentra Belén y un poco más abajo se encuentra Hebrón. Siempre en este cordón montañoso central que hemos hecho referencia. Y este es otro mapa visto desde el oeste, ¿sí? Visto desde acá para allá. Si nos paráramos en el mar Mediterráneo, ¿qué veríamos? Bueno, el Mediterráneo, y después vemos ese cordón montañoso central que mencionamos, el valle del Jordán, que es esto de acá, y las cadenas montañosas que están más hacia el oeste,
que son las que van limitando con el otro lado donde estaría Moab, los campos de Moab. Vamos a ver algunos nombres acá para ir terminando con esto. Entonces, nuevamente acá, dijimos la llanura mediterránea, después tenemos las montañas centrales de Samaria más al norte y de Judá más al sur, algunas ciudades importantes en estos vértices de montaña, al sur Hebrón, más al norte Belén, más al norte Jerusalén y ya más al norte Samaria, ¿sí? Al norte de todo esto ya tenemos el valle de Jezreel, que es todo esto en rojo acá, ¿se acuerdan? Donde estuvimos, acá tenemos el monte Tabor, que es Alomadita que estuvimos viendo la otra vez, acá estaría Nazaret, y después acá tenemos las montañas de Galilea, más hacia el norte todavía. Este es el monte Carmelo, que está en color cremita, ya andaremos por ahí. Bueno, luego tenemos, como dijimos, el valle del Jordán, el desierto de Judá, que es todo esto color cremita que está en este costado de la montaña. Y de este otro lado, que no mencioné, la Céfela al pie de la montaña hacia el oeste. Luego, mencionamos las montañas que tenemos en la región oeste de sur a norte. Tenemos las montañas de Moab, tenemos el río Arnón, probablemente por acá vino Ruth y Noemí para venir nuevamente a Belén. Este es el recorrido que ellas deben haber hecho. Las montañas de Amón, el río Jaboc, por acá, si recuerdan, probablemente vino Abraham y después Jacob, cuando vinieron desde el norte de la Mesopotamia y se vinieron a ubicar en todos estos asentamientos montañosos. Después tenemos los altos del Golán, que son estas estructuras de acá, que es como una alta meseta, y finalmente, bien al norte, tenemos el monte Hermón, que siempre lo mencionamos porque es el único monte nevado. ¿Está? Muy bien. Entonces, acá tenemos una panorámica de cómo sería la geografía. Este es un mapa actual, con esto termino, donde vemos en color cremita claro el territorio actual de Israel, moderno, y en marrón tenemos lo que es la actual Jordania. Observen cómo todo este territorio que sería la zona de Judá que queremos ver, incluyendo a Belén, es territorio jordano. Belén y Hebrón son ahora territorios jordanos, difícil de ir, y Jerusalén está acá partido, ¿no? Porque una parte le pertenece a los jordanos y otra parte le pertenece a los israelitas, ¿sí? Bueno, muy bien, y estamos. Bueno, mis queridos, tenemos mucho más para ver, pero ha pasado la hora. ¿Cómo están para irse? ¿Alguna pregunta, comentario? Muy clarito todo. Muy bien, bueno, bastante información nos llevamos hoy, ¿sí? Bueno, ¿podemos orar para terminar? ¿Les parece? Señor, te damos las gracias por esta hora que nos permitiste estar en tu palabra, con tu palabra, estar contigo. Señor, al igual que aquellos primeros israelitas que tú liberaste de Egipto, nosotros también queremos vivir cada día en dependencia de ti y no tener nuestra propia agenda, sino esperar en ti, Señor, para contar cada uno de nuestros días, hacer los programas y en todo, Señor, como decía Santiago también, decir si el Señor quiere, haremos tal o cual cosa. Dios, gracias porque no hay nada que tú dejes librado al azar o que sea producto de la casualidad. Está tu mano en todas las cosas y vemos como también en la historia que repasábamos hoy, tuviste misericordia y rodeaste de amor a aquella mujer
que siendo extranjera, perteneciendo a un pueblo que no te conocía, Señor, a través de la familia de Noemí, permitiste que Ruth pueda escuchar acerca de ti, conocerte y abrazarte como el Dios de su vida. Sabemos, Señor, que hiciste de Ruth una gran mujer y quien fuera posteriormente la abuela del mismo rey David, y en la descendencia de Jesús estuvo esa mujer extranjera, pero que fue abrazada por ti, amada por ti, regenerada por ti. Señor, gracias porque también has hecho esa obra a nosotros, y nosotros también queremos vivir cada día honrando tu nombre y levantando en alto un testimonio que traiga gloria y honra a tu santísimo nombre. Señor, ayúdanos a hacerlo así. Nos dejamos en tus manos en este día, en lo que queda de la semana, agradecidos por este tiempo que nos diste. En el nombre de Jesús, amén. Amén.